Desde el Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de la Universidad Austral, nos complace acompañar la iniciativa de la Hombre Nation Foundation, que apuesta a través del lanzamiento de Homemaker Project a revalorizar el trabajo del hogar en nuestra sociedad. Somos conscientes que el ritmo de la vida moderna nos lleva muchas veces a descuidar algo tan importante para la vida de cada persona como es la construcción de su propio hogar. Ese ámbito en el cual las personas crecemos, nos desarrollamos y desplegamos todas nuestras capacidades y competencias que después serán las requeridas en el mundo del trabajo. Hoy estamos para debatir dentro del ámbito privado, dentro del ámbito público y dentro del ámbito de los medios de comunicación, para abrir una temática que realmente nos interesa a todos, para generar oportunidades dentro de todos estos ámbitos, para hablar pura y exclusivamente de lo que tiene que ver con la revalorización del trabajo en el hogar, y porque es un tema que seguramente vos que estás del otro lado estás pensando en que lo mejor que te puede pasar es tener a tu familia sana, es tener a tus hijos bien, a tus padres. Y si eso es lo más importante, ¿qué estamos esperando? Revaloricemos el trabajo en el hogar. Así como hace 15 años hubo toda una campaña de concientización de cuidar el medio ambiente y podemos decir ahora que somos conscientes y procuramos cuidar el mundo en el que nosotros vivimos, actualmente nosotros tenemos que darnos cuenta de que todos necesitamos de un ambiente del hogar y tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene para nosotros esto y trabajar en consecuencia. Desde mi rol como diputada nacional, trabajo en ver cómo desde lo público, desde el Estado, podemos acompañar este proceso. Y la verdad que hemos presentado muchas iniciativas en el Congreso, esperamos que pronto sean agenda de tratamiento, respecto de cómo podemos hacer para conciliar, para que las familias concilien vida laboral, vida familiar, vida personal, y podamos valorar realmente el rol que tiene hombres y mujeres, que hoy todavía es desparejo, en el compromiso dentro del hogar de las tareas del hogar. ¿Qué podemos hacer entonces de las empresas? Ofrecer prácticas, ofrecer políticas. ¿Cuáles? Bueno, primero un horario flexible. Yo puedo contarles la experiencia que tengo. El horario flexible lo que genera en las personas que trabajan en la compañía es un gran agradecimiento poder estar en los actos de los hijos, por ejemplo. Poder acompañar a los hijos en los momentos importantes de su desempeño académico. En algún momento se me presentó la dificultad de estar trabajando profesionalmente y además siendo jefa del hogar. Mi marido trabajaba mucho tiempo fuera de casa y con viajes y decidí dedicarme full time al trabajo de la casa. Ahí realmente uno comienza a valorar lo que es compartir cada momento con sus hijos y el crecimiento y poder apoyarlos. El Consejo Publicitario Argentino se suma a Homemakers Project, ya que hace ya un par de años se está encarando el proyecto de valores y los valores humanos que necesitamos para construir una sociedad más sólida a futuro se dan generalmente dentro de los ámbitos del hogar y es por eso que creemos que es un espacio necesario de revitalizar. Estamos convencidas de que la revalorización del trabajo del hogar va a construir familias mucho más sólidas, va a permitir una mejor comunicación y a través del crecimiento de nuestros hijos en una familia más sólida construiremos también una mejor sociedad. Me parece importante tratar estos temas a nivel social, revalorizar un poco el rol del ama de casa, de la mamá que se queda en la casa, así como la mamá que también reparte su tiempo y su trabajo y sus energías entre la casa y el trabajo. Creo que esto le va a dar mayor valor y mayor energía sobre todo a las personas que eligen quedarse en su casa todo el tiempo, que es un lugar que en general está poco valorado. El concepto que más me impactó fue el de hacer visible un trabajo tan importante como el de la casa y el de la compatibilización de ambos trabajos en la mujer, que se pueda legislar sobre esto y que también las empresas faciliten el intercambio y la complementariedad. Y me encantó también la relación con la educación. Si desde chicos los educamos para el respeto y la dignidad del varón y de la mujer y de sus trabajos fuera y dentro del hogar, creo que estamos, educando para un futuro mejor. La mujer, como ama de casa, necesita formarse para llevar adelante el hogar, que es la primera empresa, la empresa más importante que tiene que gerenciar. Queremos con esta iniciativa convocar a los medios de comunicación, a la agenda pública, a las agencias de publicidad, a las escuelas, a todos los padres y madres de familia a acompañar esta iniciativa, porque estamos convencidas que haciéndolo
estaremos contribuyendo directamente en la construcción del capital humano de nuestro queridísimo país.